Los grupos políticos, entendido comúnmente como partidos políticos, son asociaciones públicas que parten con objetivos, intereses y proyectos definidos que tratan de promoverlo por medio de la participación en lo que se conoce como democracia. Es una manera en la que un grupo de personas puede participar en asuntos políticos de un país, siendo quienes presentan ideas, propuestas y cambios que se pueden hacer dentro de un territorio, aunque eso sí, bajo las ideas que se propugnan en dichos grupos. Los partidos políticos han sido objeto de polémica a lo largo de la historia en muchos casos, ya sea por los representantes que tienen, por lo que hicieron o por las ideas que propugnan. En el mundo, hay un montón de grupos políticos y, entre ellos, están los que se titulan con ideologías nocivas y representados por personajes controversiales y, así como lo hubo en un pasado, lo hay también en la actualidad. Razón por la cual, a base de esto mencionado, he decidido hacer una selección de los grupos políticos más extremos de variados países del mundo, considerados como los peores por los motivos mencionados, ordenarlos y hacer un iceberg sobre ello. Así que, sin más que decir, ahora les presento el iceberg de los peores grupos políticos. El Partido Comunista de Cuba, conocido por sus siglas el PSC, es uno de los partidos más conocidos en lo que respecta al ámbito político latinoamericano. Fundado en la década de los 60 por el controvertido personaje Fidel Castro, el Partido Comunista Cubano viene siendo el que gobierna el país caribeño ininterrumpidamente desde esos años hasta la actualidad, aunque siempre estuvo bajo el ojo de la polémica por la gran presencia del partido en el país, donde a la postre, es el único permitido en la isla, el único que controla el gobierno y el único que puede tomar las decisiones políticas. Durante la Guerra Fría, el Partido Comunista Cubano gozó de un gran apoyo por parte de la Unión Soviética, su aliado no solo político, sino que militar y económico, pero hasta que la misma sufría una crisis, también lo hacía Cuba que, poco a poco veía que el gran apoyo en comercio que tenía iba cayendo, lo que significó que el partido entrase en un momento grave por falta de ingresos y, por ende, que el país sufra de escasez de bienes básicos. Debido a esto, gran parte de la población cubana se vio en la necesidad de salir de su país para poder encontrar un lugar mejor para poder vivir, encontrando, paradójicamente, en Estados Unidos, país que tiene una tensa relación con Cuba, la mejor opción. La censura de la prensa, la nula pluralidad política, restringir la emigración y la falta de reformas importantes que puedan ayudar a levantar la economía cubana son solo algunos de los puntos por lo que se ha ganado un infame reconocimiento a nivel latinoamericano. El Partido de Dios, más conocido como Hezbollah, es un partido político militar que viene siendo muy mencionado actualmente por razones del conflicto palestino-israelí. Líbano es un país ubicado en Medio Oriente, cerca de Israel, país con el que lleva una relación tensa desde hace tiempo debido a la presencia militar israelí en el territorio por motivos del conflicto mencionado. Razones como esta, hicieron que en la década de los 80, se funda el partido Hezbollah, un partido que abogaba por la resistencia contra Israel y la protección de la religión del país. El partido, en un inicio, tenía un rol más militar que político, liderando la resistencia libanesa a punta de lucha de guerrillas y la aplicación de armas destructivas, lograron conseguir adeptos al partido y el apoyo de buena parte de la población libanesa luego de oponerse a las fuerzas israelíes y ejercer su retirada. Si bien es cierto, Hezbollah se ha caracterizado más por su ala militar, su ala política es una de las más controversiales, siendo una paradoja el saber que es uno de los más apoyados en ese país. Primeramente, interviene militarmente en países vecinos, algo contraproducente y que no ayuda para que los conflictos de esos países terminen. En otro lado, tienen tanto poder en el país que hasta llegan a tomar decisiones muy importantes sin intervención del Estado y, como si fuera poco, el conflicto de Palestina e Israel ocupó mayor interés que los problemas que hay en Líbano, al que muchos catalogan como un Estado fallido. Como un dato para añadir, Hezbollah es considerado por muchos países como un grupo terrorista. El Movimiento Nacional de Resistencia, conocido como el NRM por sus siglas en inglés, es un partido fundado en 1986 en el país africano de Uganda.
El NRM ha sido caracterizado, desde inicios de su fundación, por diversas cosas, entre ellas, la de mantener lo que se conoce como una democracia sin partidos, en otras palabras, eran el único partido político del país y sus representantes estaban en casi todo cargo, omnipresentes, en resumen. El solo hecho de que se cree un partido, resultaba en la represión total. No fue hasta mediados de los 2000 que se decidió retornar la libre creación de partidos y anunciar elecciones, donde no hace falta mencionar que ganaban de manera avasalladora y, como no, con aires de fraude. El NRM no ha tenido problema alguno de violar los derechos humanos, apresar o silenciar a los disidentes políticos y demostrar el gran autoritarismo que desprende desde hace décadas hasta la actualidad, siguiendo en el poder y sin intención de dejarlo. El partido es constantemente acusado de corrupción, aunque, a estas instancias, es casi un eufemismo y ya no sorprende de hecho. ¿Quién no ha escuchado de esta organización? Jamás ha estado bajo el ojo mundial por su actuación en el conflicto palestino-israelí, ganando un reconocimiento ignominioso debido a sus acciones bélicas y el aumento del fuego en Medio Oriente. El partido fue fundado en 1987 en un contexto tenso después de que se haya empezado un levantamiento palestino debido a la ocupación por parte de Israel. Desde un inicio, jamás tuvo como fin liderar una gran resistencia e instaurar un gobierno palestino en todo el territorio comprendido, valiéndose de ataques militares, el uso de una propaganda xenófoba, o ataques suicidas en las que muchas veces acababan en víctimas civiles. La Franja de Gaza es el lugar donde el partido ha tenido más poder, siendo el que gobierna desde hace más de una década, hasta la actualidad, donde defienden el territorio de las fuerzas israelíes, incluso si eso refiere llegar a cometer crímenes de guerra. La perspectiva que se tome puede variar, pues mientras unos lo consideran un grupo terrorista, unos lo ven como un partido que busca la resistencia de su territorio ante lo que consideran como invasores. Independientemente de la opinión de cada quien, lo cierto es que el hecho de aumentar las tensiones por ambas partes, no llegará a nada bueno, sabiendo que jamás opera en Gaza, zona muy peligrosa por los ataques, aumentar el fuego acabará en más destrucción y vidas que lamentar. Francia, a lo largo de su historia, ha visto incontables partidos desde aquellos años donde la revolución dio un giro de 360 grados a la política del país. Y si bien es cierto, hubo muchos partidos de cortes comunes, no es sino hasta inicios del siglo XX donde todo fue adquiriendo tintes más extremos. Como ejemplo, está el partido de este puesto. El Partido Popular Francés fue un partido fundado a mediados de 1930, un momento donde Europa ya respiraba la antesala de lo que sería otra guerra. De la mano de ideologías muy extremas, como era el fascismo o el nazismo, muchos partidos moldearon su sistema bajo ellas, lo que terminó fatal para los que la propugnaban. En este caso, el Partido Popular Francés era de esos partidos que llevaban esas ideologías a tal punto que, cuando la Alemania nazi ocupó el territorio francés, tomaron la decisión de apoyarlos más en el aspecto político. Conociendo esto, no es de sorprenderse que el partido no durase mucho tiempo, siendo ilegalizado, disolviéndose en el mismo año en el que finalizó la guerra, con su líder muerto en combate y los miembros del mismo perseguidos. La política del continente oceánico es, por lejos, casi una de las que menos se escucha a nivel mundial respecto al plano político. Los países más importantes de aquel continente son Nueva Zelanda y Australia, dos de los países que cuentan con excelentes gobiernos no solo a nivel regional, sino que a nivel mundial. Por lo que resulta sorprendente que un país como ese, tenga partidos o grupos con ideas tan radicales como las mencionadas en el caso anterior y con otros más aún más nocivos. Antipodean Resistance es un partido grupo australiano relativamente nuevo, fundando en el 2016. Las acciones cometidas por ellos se podrían mencionar y cada una es peor que la anterior. Un excesivo sentimiento anti-LGBT, propagar la idea de la supremacía blanca haciendo alusión siempre que pueden a los nazis sin importar dónde sea, incluso si lo ven menores, usar el racismo y la xenofobia como manera de obtener atención, escandalizar a las personas por medio de sus acciones y un largo etcétera. Un grupo partido que busca la atención del público por medios dantescos, razón por la cual, fue ilegalizada en parte por el gobierno australiano.
la historia de Colombia ha visto momentos duros y turbulentos, más si recordamos lo que fue la segunda mitad del siglo XX, en el que el país se sumió en problemas debido a la mafia colombiana, que iba aumentando y acabando en el problema del narcotráfico. Si eso no fuese suficiente, a todo esto, se le puede sumar la fundación del Ejército de Liberación Nacional, el ELN por sus siglas, de corte marxista, durante la década de los 60. En este punto estoy haciendo un poco de trampa, porque el ELN no es propiamente un partido político, sino que es un grupo guerrillero, pero a pesar de eso, ha tenido una influencia en cuanto a decisiones políticas del país, comenzando por decir que siempre ha querido lograr sus objetivos políticos a punta de la lucha armada. Desde sus inicios, hasta casi la actualidad, el ELN estuvo involucrado en muchos enfrentamientos con el gobierno colombiano. El uso de la violencia, los secuestros de personas a cambio de rescates, ataques y estar involucrado en el mundo del narcotráfico son cosas que este grupo hizo, hace y probablemente haga mientras nadie les diga nada. En estos últimos años, el gobierno de ese país y el grupo han participado en negociaciones de paz, negociaciones que no terminaron llegando a nada. El querer lograr una transformación política y económica, según como ellos desean, parece ser distante, pues actualmente el grupo ha ido cayendo desde hace años. La SED fue un partido que gobernó, desde su fundación, el antiguo territorio de la Alemania Oriental, comúnmente conocido como la parte comunista. Fundado un año después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, gobernó el país, siendo, además, el único en hacerlo, de manera autoritaria y con un férreo control de la sociedad del país. Abocado a la influencia de la Unión Soviética y un estricto seguimiento a las órdenes que emitía Moscú, el SED pudo gobernar el país gracias a ello, sin olvidar mencionar que mantuvo Alemania Oriental como un país satélite de los soviéticos. Fue tal el control social que tenía el SED sobre el territorio que, al ver que una gran cantidad de personas iban al otro lado de Alemania, decidieron construir el tristemente recordado Muro de Berlín, aquel que separó la capital del país en dos y que daba prohibido el paso a riesgo de morir de un disparo. Basta con decir que, desde la implantación del muro, la SED aplicó un control aún más duro sobre la población, mayormente contra los disidentes, dejándolo a cargo a la policía secreta, conocida como la Stasi. La falta de democracia campó a sus anchas, y no fue hasta la caída del muro que el partido perdió mucho poder, terminando por disolverse en 1990 con una Alemania ya unificada. A menudo, se recuerda la Guerra Civil Española como aquella tragedia que fue una antesala de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que, tras esa guerra civil, el país pasó a ser gobernado por el controversial Francisco Franco, aunque poco se habla del partido en el que estuvo militando y fue el jefe, la Falange Española. Este partido fue fundado en 1933 en un contexto de crisis política y casi una anarquía en el país ibérico, con el hecho de que, en ese momento, se estaban avivando ideologías extremas y nacionalistas, como lo era el fascismo, el cual fue calando en el país terminando como la ideología que marcó la Falange. Si bien el partido pasó a unirse con otros para formar el partido que terminó gobernando el país por casi 4 décadas más, la Falange tuvo un papel más resaltante debido a su ideología e influencia. La Guerra Civil Española terminó con la victoria de los sublevados, o sea las fuerzas de Franco, instaurando un régimen de represión política a los disidentes. Se limitaron las libertades, hubo una gran censura, siendo que lo único que se mostraba era lo que el partido y Franco querían, dio preferencia a una única cultura e idioma, lo que significó en una represión ante la variedad cultural del país, no dejaron que haya oposición alguna, gobernando el país sin democracia y, como si fuera poco, decidieron en instaurar una política autárquica, es decir, una política en la que buscaron una autosuficiencia económica y cerrarse ante lo exterior. El partido, sus ideologías y su mandatario hicieron del país uno muy aislado, tanto fue así, que España no fue admitida en las Naciones Unidas sino hasta años después, en 1955. La Falange, como partido, decayó tras la muerte de Franco en 1976 y se disolvió. El Partido de Unidad Nacional fue un partido fundado en la década de los 50 en Haití.
Este país, uno de los más desventurados de América, ha visto cómo en estos últimos años ha tenido que soportar a mandatarios incapaces, a la pobreza y a los constantes desastres naturales que suceden. Esto no es nada nuevo y es debido a razones políticas por las que está en una situación crítica, siendo la llegada de François Duvalier al poder un punto de inflexión. Representando el Partido de Unidad Nacional, el dictador Duvalier sumió a la población a una drástica represión y a un culto excesivo a su personalidad, poniéndolo como el líder que Haití esperaba, cuando no fue así. El partido estuvo omnipresente en el país. No estaba permitido ningún otro partido si no eran ellos. El partido y su líder crearon una policía secreta, una policía que no tuvo ningún problema en perseguir, capturar y ejecutar a quien incumpla la ley, o bueno, la ley de ellos. Increíble es pensar que su líder y dictador aprovechó las creencias en el vudú para seguir ostentando el poder y el partido, al ver que casi toda la población mantiene creencias sobre ello. Corrupción distendida a más no poder y una práctica nepotista fue lo que dejó su gobierno y, no suficiente, dejando su poder y el partido a su hijo, el cual siguió las mismas prácticas que el padre y ganando elecciones de maneras fraudulentas. El partido se disolvió luego de presiones internacionales y protestas y con su líder huyendo del país. El Nova Orden Social fue un partido portugués que fue fundado en 2014, o sea, hace muy poco. Este partido abogaba por una política ultranacionalista, llegando a tintes neofascistas. Durante el corto tiempo que tuvo de funciones, el grupo organizó eventos y marchas en ocasiones para celebrar sucesos controversiales que hay en ese país, como la conmemoración de la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar, uno de los mandatarios más controvertidos que tuvo Portugal en su historia y, no suficiente, llevaron a cabo el, entre comillas, mayor evento nacionalista de Portugal, que acabó en protesta. El partido se disolvió luego de unos años, más exactamente en 2019, aunque muchas de las ideologías que propugnaban, como el mencionado neofascismo, un ultranacionalismo y xenofobia, siguen aún vigentes en sectores radicales portugueses. El apartheid fue una política de segregación racial que tenía como objetivo mantener el poder de la minoría blanca holandesa en Sudáfrica y normalizar la discriminación a la población no blanca, dándoles áreas en las que ellos podían vivir y trabajar. Una política tan infame que no hizo más que perjudicar Sudáfrica. De ello sí recordamos, pero no muchos saben quiénes fueron los artífices del mismo. El Nationale Party, en español el Partido Nacional, fue uno de los partidos más antiguos del país y del que más tiempo gobernó el país africano. Fundado en 1914 por el pueblo afrikáner, un pueblo blanco holandés que se asentó en Sudáfrica hace siglos, comenzó con una oposición a la influencia del Reino Unido en el territorio, imponiendo su poder y sus ideas, por lo que, al tomar el poder, en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, si ya ellos habían aplicado el apartheid, ahora lo harían de manera más drástica en las posteriores décadas. 1950, 1960, hasta llegar a la década de 1970, el partido ganó aún más poder en el país africano a costa de una masiva segregación, sumada a la opresión a la población negra y la violencia flagrante a los derechos humanos. Fue tanta la desigualdad vivida, que hasta la población sudafricana sufrió de una economía inequitativa, donde muchos vivían en la pobreza y falta de oportunidades. Ya en la década de 1980, se decidió por dejar esa política, pero lastimosamente, el daño ya estaba hecho y el partido terminó dejando el país aún con esa discriminación. A pesar de ello, siguió gobernando y no fue hasta 1994 que terminó dejando el poder. Amanecer Dorado es un partido griego que fue fundado a mediados de la década de los 80. Desde sus inicios, este partido ha estado bajo el ojo de la controversia debido mayormente a las ideologías que tienen y ello les ha valido ser considerados de los más extremos que hay en Grecia. Con tan solo ver su símbolo, ya no hace una idea de cómo son.
Y es que sí, este partido mantiene ideas como una derecha radical, ultranacionalismo, neofascismo y por si no fuera poco, neonazismo y, a pesar de lo difícil que sea imaginarlo, llegó a participar en elecciones y tener representantes en el mismo parlamento griego, algo que no sería obviado por la población del país helénico, el cual, criticó fuertemente el hecho de que un partido tan extremista como ese llegue a puestos políticos importantes. Como el partido que era, también abogó por una política anti-inmigratoria, una gran xenofobia y aquel que los perjudicara, era silenciado. Solo faltaba un hecho para que explote todo y ello llegó en 2013, luego de que miembros del partido asesinaran a un cantante por llevarles la contra, se inició una gran investigación a los líderes del Amanecer Dorado, muchos de ellos terminando arrestados, y con un lento y progresivo declive político. El tiro de gracia llegó en 2020, cuando el gobierno griego decidió ilegalizar el partido, perdiendo lo poco de apoyo e influencia que tenía. La RSS, las siglas de este grupo, es una organización radicada en la India que fue fundada en 1925. Este grupo, es uno de los más conocidos en ese país, de las más antiguas y más influyentes, pero también de las más polémicas. Si bien es cierto que el grupo realiza acciones destacables como el abogar una identidad cultural hindú en el país y organizar programas sociales, también tiene una ideología muy nacionalista, hasta puntos nocivos. Verán. La India es un país donde la mayoría de habitantes profesan el hinduismo, aunque también hay una relativa gran población que tiene otras creencias, entre ellos los cristianos, budistas, judíos y, los que más resaltan, musulmanes. Es justo esta última población con los que este grupo tiene aversión, hasta tal punto que algunos de sus militantes llegaron a enlistarse en el ejército para combatir contra los que ellos consideran sus principales enemigos, los musulmanes. Es por esta razón que esta organización fue múltiples veces prohibida por el gobierno indio. Su extremismo fue tal que llegaron a asesinar al célebre Mahatma Gandhi por declarar que India y Pakistán, país musulmán y con tensas relaciones entre ambas, deben conciliarse y no aplicar la violencia, algo con lo que no estaban de acuerdo. El grupo, a pesar de no ser político en sí, ha tenido una enorme influencia en la política india, colaborando tanto con el Ministerio de Educación como con el de Economía, apostando por la limitación del rol del Estado en la misma. A día de hoy es una de las organizaciones más conocidas, más poderosas y más influyentes del país, a pesar de todas las ideas extremas que propugna y su terrible pasado. La Unión Socialista Árabe Unida fue un partido fundado en Libia en 1971. Este partido contó con una breve existencia, pero la aparición del mismo junto a su líder, lo hacen notar como uno de los más resaltantes que tuvo el país africano. Durante los últimos años de la década de 1960, el controvertido líder Muammar el-Gaddafi, encabezó una revolución que terminó por derrocar a la monarquía que había gobernado el partido hace tiempo, terminando por poner un nuevo modo de gobierno de tintes socialistas. Luego de derrocar la monarquía, Gaddafi, junto a otro grupo de militares jóvenes fundaron este partido político, sirviendo como respaldo para el nuevo líder Gaddafi, quien pasó a ocupar el poder. Sin embargo, el partido no duró mucho en funciones, porque, luego de unos años, Gaddafi anunció la creación de la llamairilla, un sistema que prohibía los partidos porque él creía que solo perjudicarían a la hora de llegar a una plena democracia socialista. Se puede decir que este partido fue solo el inicio de lo que sería el largo gobierno de Gaddafi, uno de los más autoritarios, represivos y terribles que tuvo el país africano.